Rosana, dos ciclos de la vida de Etty Hillesum. El primero, sorprendente. A pesar del dolor que la rodea, a pesar de las humillaciones que la alcanzan, está convencida que la vida es bella y plena de sentido. Mientras el nazismo se empeña en ultimar a los judíos, Etty proclama que hay que volverse tan sencillo y mudo como el trigo. Hay que contentarse con ser. Su vida no desdeña lo exterior en beneficio del interior. Sabe de los padecimientos, pero su opción es otra. Esta actitud, esa indiferencia, la hace sujeto de críticas acerbas. Así es, José. Sin embargo, hay que decir algo antes. ¿Cómo es que Eti llegó a esta actitud? O sea, una persona cómo llega a decir que la vida es bella y plena de sentido, de buenas a primeras, y en medio de una situación límite como es una guerra, ¿no? Hay que decir que Eti era una mujer supremamente preparada, intelectualmente estudiosa, y que había tenido también un padre muy maestro en griego y en latín que de alguna manera de él heredó ese gusto por la literatura, por la lectura, ya empezó a ser también la salvación de ella, ¿no? Cuando entró en su crisis profunda, que es acompañada por un terapeuta y que luego en ese proceso descubre el gesto de ponerse de rodillas. Ese gesto de ponerse de rodillas, cosa que los judíos no hacen porque ellos oran de otro modo, a ella la entraña demasiado, la conecta profundamente y es lo que con el paso del tiempo y de esa práctica que ella llama disciplinada, va haciéndole posible que ella vea la vida de otro modo. Y por eso muchas entradas de su diario hablan de la vida es bella y que es plena de sentido. Y eso le hace decir, como muchos testigos espirituales de Oriente y Occidente, que es necesario volver a lo sencillo. Así como tú lo dices, ¿no? Sencillos y mudos como el trigo. Eso le hace decir profundamente eso. Y, por supuesto, bien, con un poquito de cordura para el momento histórico de una guerra y de una amenaza, va a decir, oiga, esta mujer, ¿por qué dice que todo es bello? ¿Por qué permanece feliz? O sea, está como loquita o algo le pasa, ¿no? Por esa razón recibe críticas acerbas. Concretamente uno de sus hermanos, Jab, que era médico, le va a decir en algún momento que, a ver si encuentro exactamente, le dice, mira, es que lo que tú hablas no es más que una charla ética, le va a decir algo así. Y Eti dice, bueno, al comienzo me dio dolor y quise responderle, pero luego ya más bien me di cuenta que, es claro, que pobres vosotros, míseros, desposeídos, ¿cómo vivís así? ¿No? Hasta eso ella llega a preguntarse. Su concepción la lleva al convencimiento que si el amor es universal, es justo aceptar e incluso aprobar el sufrimiento tanto como las alegrías y la muerte tanto como la vida. Lo menos que puede decirse es que tamaña singularidad es excepcional, casi inverosímil en un mundo que se desmorona. Es la única salida en la que yo también creo como Eti. Ella habla del amor como única salida, como única solución posible. Claro, hoy en día hablar del amor resulta un poco complejo porque se ha desvirtuado incluso la palabra amor. Llegar a comprenderla en su sentido profundo, pues nos exige también incluso pasar por el dolor para comprenderla. Y yo creo que eso es lo que hace que Eti descubra que el amor, pasado incluso por el dolor que es parte de la vida, llega a comprenderse como el sentido de la misma y además la llega a habitar de tal modo a ella que la invita a ser bálsamo sobre las heridas, convertirse en alguien que no solo quiere amar a una persona como fue su deseo inicial, quería tener un marido como todas las chicas de su época, casarse, y luego dice, no, fíjate que lo que he aprendido es que en mi amor caben todos, hasta llegar a afirmar, por ejemplo, que quiero partir mi cuerpo como el pan y repartirlo entre los hombres porque tienen hambre. Eso es una cosa muy potente. ¿Y cómo llegar a decir eso en una situación tan límite, tan de guerra, tan de amenaza? Dentro de esta mirada sobre la vida que tiene Hillesum, ella plantea una idea que sí va a ser acogida por muchos con respeto y admiración, ¿no? El odio salvaje que sentimos, dice, por los alemanes, vierte veneno en nuestros corazones. En síntesis,
no podemos igualarnos, no podemos ser como ellos. Es seguramente esta actitud moral, esta expresión religiosa, la que comienza a alumbrar su comunión con Dios y con la naturaleza. Es posible que así haya sido, José, seguramente que sí. De hecho, desde el comienzo, bueno, ella sí que en su momento inicial, en las palabras de su escrito, de su diario, habla del odio y habla del odio que ella siente también. Sin embargo, muy pronto, como ella inicia su proceso terapéutico pronto y su, y como que querer nutrirse, querer resolverse en ese caos inicial en que estaba, ella va a descubrir que por ahí no es. O sea, las lecturas, fíjate cómo autores filósofos como Will Durant, autores que le reflejan a ella un modo distinto de la vida, santos incluso cristianos como San Agustín, porque ella lee las confesiones de San Agustín regaladas por su terapeuta Julius y la Biblia y las obras de Rilke, Rainer María Rilke. Yo creo que toda esa lectura y Dostoyevsky, mira, sus autores rusos, su mamá era rusa. Entonces todo eso hace que ella vaya conjugando dentro como una sinfonía diferente frente a la vida y que vea que no tiene sentido alguno el odio. Y por esa razón, pues cuando no tiene sentido alguno el odio, pues no voy a amargarme la existencia ocupándome de un sentimiento que me hace daño a mí más que al otro, ¿no? Esto es lo que yo creo que de fondo estaba en ella. Y si no tengo odio en mi interior, pues evidentemente todo lo que me rodea va a brillar, entre ello la naturaleza como una melodía que la va a acompañar siempre por su belleza. Estamos todavía en las vísperas de su segundo ciclo de vida. Eti aún tiene la convicción tan arraigada en alguna gente cristiana. Los sufrimientos los envía Dios y genera montad. Los sufrimientos nos hacen más buenos. La verdad sea dicha, yo dudo que los sufrimientos formen parte de los planes del Altísimo. Más bien siempre me ha parecido que son propiedad de los hombres, de nosotros. En esto último que dices tienes toda la razón. Los sufrimientos pues no pueden formar parte del plan de Dios nunca. Sin embargo, están ahí. Y el asunto es que Eti descubre en el tema del sufrimiento, descubrir que Dios es absolutamente impotente frente al dolor y la guerra y los sufrimientos que ocasiona el mal que provoca el ser humano. Ella lo que está tratando de decir es, aquí hay un dolor que tú no lo causas, Señor, porque ella dice, Señor, tú no puedes hacer nada, más bien tenemos que ayudarte a ti a mejorar este mundo, a mejorar las cosas. Esto es una cosa maravillosa, descubrir que es que yo soy ayuda de Dios y no es que normalmente nuestra oración es, ay Dios, ayúdame en esto, ayúdame en ello, etcétera, ¿no? Querer que Él haga lo que queremos nosotros y resulta que es al revés. Y descubrir eso, descubrirme a Dios también es vulnerable. También necesita que le echemos una mano cuando somos nosotros quienes causamos ese dolor. Eso es lo que veo. Fíjate que no sé si vale la pena que un textico de ella pueda Sí, leerles. Dice así, sí, por favor. ayer, ayer pensé lo siguiente. Hay una gran diferencia entre buscar el placer del sufrimiento y aceptar ese sufrimiento. Lo primero es masoquismo enfermizo. Lo segundo es saludable, es aceptación de la vida. No se trata de buscar el sufrimiento, pero cuando se nos impone, no debemos rehuirlo y se nos impone a cada paso. Y sin embargo, la vida es bella. Hay poco que decir ahí. Exactamente. Muy poco que agregar. Cuando llega al campo de concentración de Westerbork, en Holanda, confiesa que necesita un nuevo lenguaje para dar cuenta de lo que ven sus ojos y de lo que siente su cuerpo. Y es precisamente aquí donde se produce, así lo creo, una conversión, es decir, una transformación radical de su pensamiento, sin embargo, sin renunciar a lo mejor que aprendió de la introspección. En 1942 escribe: centramos nuestra atención en los demás, que nos olvidamos de nosotros mismos, y está muy bien. Ella quiere ser un bálsamo para tantas heridas. El amor irrenunciable por los demás, su entrega a ellos, es lo más alejado de lo personal, de lo privado, del solo yo.
Es quizás el aprendizaje fundamental que necesitamos todos en la vida. Descubrir que nuestra existencia, el fin no es hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Resulta que este descubrimiento solamente se logra por un camino espiritual. Y no estoy hablando del ámbito de lo religioso ni de la religión, sino que justamente Eti tiene el gran mérito de hacer camino espiritual, casi que ella solita se va fraguando su búsqueda interior. En algún momento tú mencionabas el juego interior y exterior en Eti, como Así sin es. desconocer la realidad, ella va trabajándose desde adentro y en diálogo con su afuera conflictivo, pero también bello, porque la vida es bella. Entonces, ese proceso de descubrir que lo de fuera no es malo y que hay belleza, es lo que va haciendo sentido profundo y va produciendo en ella lo que tú llamas una conversión que frente al límite del dolor, en lo que puede ser un campo de concentración, un campo de tránsito, como era Westerburg, pues cómo se transforma todavía más y evoluciona a un nuevo nivel ese proceso de cambio interior de ella. Claro que sí. El mal nazi lo encara a Eti con gestos generosos, con una caricia que pueda aliviar las zozobras del campo de la muerte. No hay en ella ningún rasgo de partisana ni de militante del complot, de una oposición violenta. ¿Lo suyo tiene rasgos de santidad? Yo diría que sí. Yo diría que sí. De hecho, pues en la Fundación Eti Gilesum, en algunos momentos bromeamos diciendo, Santa Eti, ruega por nosotros. Sí. Yo Muy creo que bien. sí. Si ella hubiese sido, bueno, quizás si se hubiese convertido al cristianismo y eso, pues de pronto estaría en la lista de los santos de la iglesia y demás. Pero es que hay tantos santos incluso dentro de la iglesia desconocidos y nunca llegados a la santidad pues oficialmente, ¿no? Resulta ser que es eso. Mira, es que la vida es muy sencilla y llegar a lo sencillo de la vida, que significa simplemente una aceptación que no es sumisión, que no es masoquismo, sino sencillamente recibir, recibir y dar desde lo que soy y desde la belleza que encuentro, más allá de lo desagradable o de lo amenazante que pueda ser eso otro. Incluso hasta llegar a decirle a este soldado alemán, oye, no me mires así, ¿no será que peleaste con tu novia, como le dijo en algún Así momento a es. alguno en sus sueños o algo así? Entonces, Sí. mira, como que le motiva a uno a decir, bueno, oye, pero es que sí vale la pena vivir distinto, no amargarnos la existencia y nuestro mundo está necesitando enormemente de seres humanos así, que los hay, pero necesitamos más, necesitamos más. Y Eti una muy buena testigo y sobre todo nos puede ayudar a ir de la mano en esa búsqueda personal que de pronto muchos de nosotros queremos hacer también. Aquí aparece un nuevo eslogan que va a guiar los últimos días, el último tiempo en la tierra de Etty Hillesum. Amor al mundo y rechazo radical del odio. Este rechazo incluye a los verdugos, aunque ahora le gustaría que los aliados bombardearan las vías férreas que llevan a la muerte a los suyos. Odia la violencia, pero acepta las acciones militares para enfrentar el mal. Esta contradicción, esta paradoja, ilustra, parece, que Etty Hillesum era un ser humano sometido como todos a las dificultades para asumir la vida de tan dramáticas circunstancias. Bueno, sin duda estaba sometida a las dificultades como tantos otros judíos víctimas de esta guerra, sin duda alguna. Sin embargo, voy a hacerte una precisión, José. En una entrada de su diario que seguramente te sirvió también de inspiración para comentarme esto, yo lo que leo es otra cosa. Ella, más que en su diario, es en sus cartas, en una de sus últimas cartas a Han Wegerif, este hombre con el que ella vivía en Ámsterdam y a toda su familia o todas las personas que allí vivían en esa residencia. Ella les va a decir un día, miren lo que dice, existía la ingenua esperanza de que cancelaran la salida del tren. Esto ya es en agosto del 43, unos pocos días antes de que ella misma con su familia fuera llevada en tren, también para Auschwitz. Dice ella, desde aquí muchos habían podido contemplar el bombardeo de una ciudad cercana, quizá fuese Emden, y por qué no
podían haberles dado a los rieles de modo que el tren no pudiera partir. No había sucedido nunca, pero con cada transporte resurgía esa esperanza inextinguible. Ella está hablando más del pensar de los que estaban con ella. Y es lógico, y es perfectamente lógico, porque bueno, frente a esa incertidumbre de qué va a pasar o saber que lo que va a pasar es la destrucción total, la muerte total, como ella lo decía, pues evidentemente ojalá pasara algo, ¿no? Como es a veces el deseo de nosotros, ay, ojalá no pase esto, pero va a pasar. Llegamos ahora a un punto central de nuestra conversación, porque de lo que se trata es saber qué nos dice Etty Hillesum a la gente de hoy. La Fundación Etty Hillesum de Colombia se dedica a rescatar y difundir el ejemplo de él. ¿Cómo lo hace? Así es, José. La fundación lleva 12 años trabajando desde Colombia. Se constituyó en el año 2013 como prácticamente parte de mi trabajo de doctorado en teología con la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y Es decir, usted es una de las fundadoras, ¿verdad? sí, exactamente, Muy bien, muy bien. exactamente. Y desde entonces, pues estamos al frente y a la cabeza de esta fundación mm, con colaboración y con apoyo de muchas personas, tanto aquí como en otros países de América y en Europa. Nuestra mirada de trabajo, nuestra proyección va dirigido a tres líneas que son un poquito ambiciosas, pero estamos trabajando en ello. Estamos dando una propuesta de acompañamiento a la vulnerabilidad humana, diríamos que nutrida desde la academia y desde la investigación, que es una de nuestras líneas fuertes, una reflexión académico-investigativa que ha producido ya tres congresos internacionales, dos en Colombia, uno en España, a realizarse próximamente el segundo el año entrante, por ejemplo, y un tercero en Portugal en 2027, ¿no? Todo esto nutre lo que hacemos. Y las otras dos líneas son la formativa, a través de cursos, talleres, online, presencial, etcétera, que ofrecemos desde nuestras redes y también aquí en una sede que tenemos en un municipio cercano a Bogotá que se llama Chía, que es donde está la sede de la fundación. Mi nombre es Raquel Velasco, soy colombiana, voy por el mediodía de mi vida. Desde el 2019-2018, en esas búsquedas del sentido de la vida, me encontré con Etty Hillesum gracias a la Fundación Etty Hillesum. Yo me acerqué a la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana y allí encontré un grupo de investigación que se dedicó a investigar cinco místicos. Una de ellas fue Etty Hillesum. Entonces ahí me encontré con su diario y ese año 2019 hubo el primer Congreso Iberoamericano sobre Etty Hillesum al cual asistí. Etty para mí ha sido un bálsamo en mi herida, como ella lo dice. Cuando yo empecé a leer a Etty, fue impresionante porque encontré una mujer con quien tengo muchísima sintonía. Por ejemplo, yo soy una persona, como lo he dicho, en busca del sentido de la vida, como de esa trascendencia, de ese algo más allá. Y leyendo a Etty, encontré una mujer que viviendo en unas condiciones supremamente difíciles como las de la Segunda Guerra Mundial, siendo judía holandesa, pues se había dedicado a escribir, gracias a Julius, su vida interior. Y a partir del diario de Etty Hillesum, yo empecé a escribir mi diario íntimo. Etty me regaló la escritura. Yo no escribía antes así. Y la profesora Rosana Navarro, luego del encuentro, nos invitó a escribir. Entonces yo escribí 3 páginas sobre lo que Eti había como detonado en mí. Ella era muy corporal, muy sensual, muy sexy. Y yo soy así, soy una mujer muy erótica, muy corporal, muy sensual, muy sexy. Y hasta que yo no me encontré a Eti, no vi una mujer en donde coincidía esa sed de Dios y de trascendencia con su corporeidad femenina, con su erotismo, sin hacer como choque. Porque, por ejemplo, yo me encontraba a Santa Teresa de Jesús, hermosa, súper interesante,
pero una mujer de la vida consagrada, monja. Y cuando yo leí a Eti dije, wow, aquí coincide todo lo que es una mujer integralmente y sin conflictos, sino que es ella y escribe con esa honestidad sobre sí misma. La otra cosa que me llamó mucho la atención de Eti, cómo ella asumió el dolor y esa vida tan difícil que le tocó, cómo es que en unas circunstancias en las que un ser humano vea abocado a la total desesperación, ella se abrigó en la esperanza y encontró a Dios. Entonces yo la leía y la leo y digo, bueno, ¿cómo es que Eti se iba para un campo de concentración contenta y extrañaba su catre en el campo de concentración? Y encuentro es porque ella cargaba a Dios por donde iba, ¿no? Y entonces podía estar en cualquier infierno, como Dios la habitaba de tal manera, ella en todo momento estaba habitada por Dios en Ámsterdam o en Westerbork o en Auschwitz, infiernos que el hombre creó. Eso todos los días me dice, wow, Eti, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Hay una, no recuerdo ahora, una nota de pie de página del diario donde alguien describe a Eti y dice que Eti era como una hada madrina. Y sí, para mí Eti es una hada madrina y su varita mágica es el diario. Y en ese diario yo he aprendido a escribirme como interior, mi interioridad, de la mano de los cursos y los eventos que organiza la Fundación ETI. Entonces ahora yo me doy cuenta que para leerme tengo que escribirme. Y Eti me regaló eso. Yo la amo profundamente. Eti me ha acompañado desde que la conocí. Siento una conexión muy profunda con ella y pues gracias a la fundación y todos los encuentros, las conferencias, los cursos, los retiros, es que he podido seguir desarrollando esa escritura interior. Y finalmente tenemos una razón muy importante, que es la razón social, proyecto social con la comunidad más vulnerable, acompañando familias y niños, madres cabeza de familia y niños que están necesitando acompañamiento profundo en un momento tan crítico como el que vivimos en este país. Entonces son como estas tres. Próximamente, muy próximamente, ahorita en el mes de mayo, en España, estaré porque vamos a ofrecer un curso que a propósito del proceso personal de Eti se va a llamar Deseo, Cuerpo y Oración. ¿De qué manera en Eti, que sabemos por su diario, aparecen muchísimas entradas relacionadas como con toda esa vida que llevaba con los hombres y los muchos amantes y todo eso? Y uno, bueno, ¿cómo es que eso se conjugaba con una vida de lo que ahorita estábamos mencionando, santa? A ver, ¿esto cómo es? ¿No? Resulta que nuestra vida funciona desde el deseo y lo que quiere ese curso es descubrir cómo es que Eti educa su deseo y va transformando ese deseo, cómo se da la terapia del deseo en Eti en todos los sentidos, no solo desde el ámbito afectivo sexual, sino en todos los sentidos, porque desde llegar, desde el deseo material, desde el deseo físico, hasta el deseo más profundo espiritual, cómo es que se lleva a cabo esa evolución en el ser humano y cómo se integra el cuerpo en todo eso hasta llegar, digamos, al gesto de ponerse de rodillas, por decirlo de alguna manera. Esto lo vamos a ofrecer junto con un filósofo colombiano muy estudioso de ETI y una mujer que viene de México, experta en todo este trabajo corporal, ¿no? Entonces va a ser una cosa muy interesante en Ávila, en España, fruto de un convenio que firmamos con el CITES, el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista. Yo me imagino a Eti Hillesum en las horas finales de su vida, antes de su ejecución, luchando en contra de la tentación del odio y de la violencia. Su corazón solo tenía lugar para el amor a los otros. Necesitados estamos de seres como ella, pero qué escasos son, ¿no? Qué escasos son, pero esos pocos hacen mucho y eso hay que mirarlo de esa manera, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, ahora con el reciente fallecimiento de una figura como ha sido el Papa Francisco, con su modo simple de vivir, nos recorren y nos llegan a impactar profundamente y a invitar a un estilo de vida diferente. Pues Eti fue así.
y hoy nos sigue invitando con su estilo, con su modo y sobre todo porque todo el que se conecta con su lectura se queda conectado y quiere volver a leer y seguir leyendo y se siente reflejado o reflejada de su diario. Ay, ¿cómo quisiera yo decir esto como lo dice? Y yo no soy capaz de contarme mis verdades a mí misma, porque lo que Eti hace es contarse sus verdades y desde leer esas verdades va transformándose y descubriendo eso que hay que cambiar. La escritura es una herramienta poderosa, José, y creo que ese es otro punto importante de la terapia del deseo, de la que trabajaremos en Ávila justamente, y lo importante de la narración, de la narrativa, que hoy se ha perdido mucho por todo el tema de la digitalización de tanta cosa. Y resulta que tenemos que volver a lo simple y lo sencillo, eso que estábamos conversando al comienzo, que Eti lo menciona con fuerza, ¿no? Eso es, la vida es muy simple y nosotros la hemos hecho muy complicada.